Hola, bueno, pues bienvenidos. Qué alegría estar acá hoy con Carolina, Aldo, Belén y todos los que nos acompañan. Este es un formato muy extraño porque no tengo claro quién está detrás de la pantalla, pero ojalá que sean muchos los que nos están oyendo. Así que bienvenidos, bienvenidas todas a este panel. Que se llama La sociedad civil y la comprensión lectora, un movimiento que trasciende fronteras y que no es porque esté yo, pero me parece uno de los más emocionantes porque eh, un poco refleja lo que es el movimiento regional y lo que nos convoca hoy. En los últimos años, la sociedad civil ha sido central en posicionar la comprensión lectora como prioridad educativa en América Latina y las tres personas que nos acompañan hoy, Carolina, Aldo y Belén, han sido en sus respectivos países algunos de los protagonistas que han logrado mover esa agenda en Chile, en Perú, en Argentina, y que gracias a eso hoy y gracias al esfuerzo que han hecho en sus respectivos países, hoy también podemos hablar de un movimiento regional. Así que vamos a estar hablando sobre campañas de incidencia, sobre candidatos presidenciales, pero también sobre evidencia y sobre comunicación y ojalá que eso nos deje muchos aprendizajes de qué rol juega la sociedad civil en todo este tema de que los estudiantes aprendan a leer en el momento indicado. Así que voy a hacer una pequeña presentación de las tres personas que nos acompañan hoy. Eh, Primero tenemos, creo que sí aparecen en ese orden, a Carolina Anduesa, que es presidente de Por un Chile que lee, pero además psicóloga de la Universidad de Chile y máster en educación de Harvard. Luego me aparece Aldo Valencia es cofundador y miembro del consejo directivo de Leer No Basta en Perú y también es Expansion Lead para Lala en Perú e Hispanoamérica. Y Belén de Genaro, que es directora de campañas en Argentinos por la Educación y que también muy amablemente eh, pues ha sido una pieza fundamental de este movimiento regional. Así que si les parece empezamos, quería empezar con Carolina, no es porque estés de primera, sino porque por un Chile que lee, si no me fallan a mí los cálculos, es tal vez en términos comparativos con los otros países, la red que empezó hace más años. Eh, y ha sido en ese sentido como un motor y una inspiración para el resto del país, eso por lo menos en Colombia. Para Colombia se escribe leyendo, que es la alianza que tenemos en Colombia por un Chile que le ha sido un gran referente. Y quisiera empezar contigo, Carolina, preguntándote por un tema que a veces pasamos por alto y que quería precisamente traer hoy, es que normalmente estamos acostumbrados tal vez a que la educación no juegue un papel, o más bien a que la incidencia no juegue un papel tan protagónico en el mundo de la educación, ¿no? Tal vez tenemos esta visión de que la educación es este mundo perfecto donde todos estamos de acuerdo y no siempre la incidencia aparece como una de esas actividades principales. Contrario a otros sectores tal vez de la economía donde el ejercicio de incidencia es mucho mayor en educación, no suele serlo tanto y entonces quería preguntarte cómo pasamos en educación de, digamos, un sector menos involucrado con la política, con las políticas públicas y cómo pasan en Chile y cómo dan ese salto a decir, ok, si necesitamos que los estudiantes aprendan a leer, pues no solo de pronto tenemos que tener buenos programas, buenas metodologías, lo que sea, sino también tenemos que hacer algo en términos políticos, ¿no? Tenemos que hacer incidencia y hacer incidencia un poco es hacer política. ¿Cómo es ese salto que dan de darse cuenta que en la educación también hay lugar para la incidencia y que también es una pieza fundamental si queremos alcanzar resultados específicos? Así que si nos puedes contar un poco de eso, cómo pasó en Por un Chile que lee y cómo fue ese acuerdo de voluntades para dedicarse a hacer incidencia en educación.
Buena pregunta, Juan Pablo. Yo creo que de alguna manera nosotros partimos con eso en nuestra misión, pero sin ponerle el nombre de incidencia. Entonces, cuando partió la red, nos juntamos. Yo no vengo del mundo de la incidencia y la mayoría tampoco viene. Yo vengo del mundo de la práctica, de estar apoyando escuelas en terreno, jardines infantiles, salas cunas. Muchos vienen del mundo de, bueno, no solo de la escuela, sino que de la academia, también del fomento lector. Entonces, en algún minuto nos unimos y dijimos, eso no es suficiente. No es suficiente lo que está haciendo cada uno en su ámbito y tenemos que movilizarnos en conjunto porque el desafío se nos hizo mayor. Digamos, creo que de alguna manera la pandemia y el retroceso gatilló que le pusiéramos fuerza a esto y aunque veníamos desde distintas trayectorias, todos teníamos la convicción de que leer es una de las grandes palancas para el aprendizaje de los niños y las niñas, pero también para movilizarnos como sociedad cohesionada. Entonces, creo que esa convicción desde distintos mundos de que no era suficiente, que necesitábamos articularnos, fue el primer gran paso a trabajar en red. Y no nos dimos cuenta a lo mejor que esto se llama incidencia, pero cuando tú haces un hito público en el que está presente el ministro de Educación y también todas estas otras organizaciones, casi 100 organizaciones del mundo civil y la academia, ahí ya es un gran paso de incidencia. Y de a poco empezamos a avanzar en esto y a darnos cuenta que eso era lo que estábamos haciendo y a asesorarnos por otras personas que sí saben de esto, porque nosotros no estábamos formados en esto. Entonces empezar a llamarlo incidencia, empezar a tener una mesa de incidencia y empezar a acompañarnos por estas personas que gratuitamente nos han dedicado tiempo para poder mirar esto como incidencia, mirar los distintos actores que la componen, cómo tienes que incorporarlos en este camino, en esta ruta, e ir aprendiendo todos juntos a hacer esta incidencia en lectura. Entonces, como te digo, no fue algo probablemente consciente al principio, teníamos esta pulsión por partir y hacer algo que fuera más allá de todos nosotros, y de a poquito lo hemos ido aprendiendo. Y creo que lo importante es que somos muy conscientes de que solo a través de esto vamos a poder lograr la meta, solo a través de hacer incidencia todos en conjunto, representando las distintas versiones, los distintos mundos que vienen con nosotros, respetando y recogiendo sus posturas y articulándonos, porque eso es el gran rol que tenemos nosotros como red, que es de articular todas estas posturas y empujarlas para lograr que Chile lea. Qué maravilla, muchas gracias, Carolina. Y creo que es muy especial ver que en realidad la incidencia nace y surge un poco del trabajo en red. Y creo que hay algo ahí que me parece especial de que la incidencia sea eso que surge a raíz de la colaboración entre diferentes organizaciones. Y precisamente por ahí va mi segunda pregunta, que es para Belén, y con Belén me gustaría seguir como explorando un poco en lo que implica hacer incidencia en educación. Y es algo que en argentinos saben hacer muy bien y llevan haciendo un buen tiempo. Y creo que en los diferentes países nos hemos topado en algunos casos, y hablo pues por lo que conozco de Colombia, pero también en Perú, que no siempre es bien visto en la opinión pública los movimientos de incidencia en educación, un poco porque en términos generales no se espera tanto que haya organizaciones haciendo incidencia en educación, un poco por el imaginario que tenemos de que la educación estamos de acuerdo. Y te quería preguntar, pues Belén, ustedes lograron hace algunos años un hito histórico con la firma de entonces todos los candidatos presidenciales, incluyendo el actual presidente Milei. Y quisiera preguntarte cómo es esa relación que tienen desde argentinos en estos movimientos de incidencia con la opinión pública, cómo se recibe a una organización que está promoviendo esto, que está generando actos simbólicos, muchas veces con implicaciones políticas más allá de aprender a leer, ¿no? Que parece algo tan neutral y de repente se convierte en un acto
hiper simbólico cargado de contenido político. Y me gustaría entender en Argentina cómo se ha recibido eso desde la opinión pública, desde la sociedad en general. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un honor estar compartiendo este espacio con colegas de la región de otros países. Creo que, Juan Pablo, tu pregunta da como para recorrer distintos caminos. No tenemos mucho tiempo, entonces la idea es poder sintetizar algunos de estos. Creo que cuando hablamos de incidencia o desde aporte que podemos hacer desde la sociedad civil, en este caso a mejorar sistémicamente o a nivel escala los indicadores de educación, un buen ejemplo para nosotros es la campaña nacional por la alfabetización, que la lanzamos en 2023 y muy en línea con lo que recién compartía Carolina, de forma articulada, a partir de un diálogo sostenido con docentes, directivos, especialistas en educación que compartían esta preocupación en torno a los problemas que tenían nuestros estudiantes en relación a la alfabetización, la comprensión, la fluidez lectora y, por supuesto, apoyados en indicadores, en evidencias y entendiendo la urgencia. Entendíamos que solo con un gran esfuerzo colectivo, es decir, articulando con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, pero también con líderes de otros ámbitos, podíamos posicionar la alfabetización en el centro de la agenda pública. Entonces, lo que hicimos para pensar la campaña de alfabetización, y un poco también respondiendo a tu pregunta de cómo se percibe desde la opinión pública, creo que fueron claves algunos elementos en ese sentido. En primer lugar, la articulación. Solos no podíamos llevar a cabo un proceso tan amplio como fue el de la campaña. Y en segundo lugar, ordenarnos, ¿no? Establecer una hoja de ruta. Y en ese sentido, lo que hicimos con la campaña fue ordenar distintos momentos para que en cada etapa podamos cumplir una serie de objetivos que nos lleven a contribuir a mejorar la alfabetización en Argentina. Un primer paso fundamental fue posicionar la problemática. En este sentido, lo que quiero decir es, nosotros necesitábamos generar y sensibilizar sobre los desafíos que teníamos en materia de alfabetización. Y para eso, por supuesto, establecimos algunas acciones de comunicación que nos permitían un poco en relación a lo que decís, bueno, cómo hacer la traducción de un problema que puede ser de repente muy complejo, muy técnico, en un mensaje muy claro y directo para que se pueda comprender por toda la ciudadanía. Entonces, una vez que nosotros logramos visibilizar el problema de la alfabetización, pasamos a una segunda etapa que es la búsqueda de los compromisos políticos y este hito histórico que vos mencionás, que claramente nosotros lo celebramos en el marco de los logros de la campaña, que fue en 2023 lograr que los 6 precandidatos a presidente con mayor intención de voto en Argentina firmen este compromiso por la alfabetización y se comprometan públicamente a lanzar un plan de alfabetización, a invertir recursos y también a implementar evaluaciones en tercer grado, ¿no? En los primeros años de la primaria. Como producto de este gran recorrido y de la movilización de 200 organizaciones de la sociedad civil que en Argentina impulsamos la campaña, logramos que en el marco del Consejo Federal, que es este espacio que nuclea al Secretario de Educación Nacional y a los 24 ministros de las 24 provincias argentinas, se presente el Plan Nacional y los 24 planes jurisdiccionales. Entonces, creemos desde la campaña, digamos, que todo el recorrido logra sostener y priorizar la alfabetización dentro de la política educativa y desde la campaña, por supuesto, seguimos con enormes desafíos, pero en una tercera etapa entender que, por un lado, hay que monitorear el cumplimiento de los compromisos porque no es solamente una firma o la presentación de un plan, sino su implementación efectiva. Y nosotros desde la campaña, en términos de qué podemos hacer desde este colectivo, es monitorear públicamente y también reconocer a aquellas provincias que están avanzando en la dirección correcta. Entonces, para tratar de sintetizar y responder a tu pregunta, sabemos que muchas veces el término de presentar estos indicadores, de generar y pedir estos compromisos puede sensibilizar tanto a los gestores de la educación como a la opinión pública, pero sabemos que movilizar a la opinión pública también nos ayuda a movilizar a la política educativa, ¿no? Y a lograr, dentro de los múltiples desafíos que tenemos en educación, priorizar y sostener esa política a largo plazo para ver mejoras en los indicadores. Buenísimo, buenísimo, Belén. Muchas gracias. Quiero confirmar, solo si me están oyendo bien, que ahorita te perdí un momento, entonces no sabía si eras tú o soy yo. Yo escucho bien. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Belén. Yo quisiera aprovechar para seguir con Aldo y retomando un poco
en este movimiento regional de la comprensión lectora hemos tenido la fortuna de coincidir con muchos líderes regionales. Y no quiero ponerme muy quisquilloso con quién define esos líderes, pero definitivamente sí creo que ha sido fundamental para tener un movimiento regional, movimiento de la comprensión lectora, que coincidan y podamos coincidir tantas personas unidas bajo un propósito común. Eso creo que es raro que suceda y creo que es lo que de hecho nos convoca hoy acá. Y Aldo, pues tú tienes una trayectoria en liderazgo tremenda en Enseña Perú, después en Teach for All, y quería aprovechar esa trayectoria para que nos cuentes, y creo que puede ser un aprendizaje buenísimo para todos los que nos están oyendo, qué tipo de liderazgos son necesarios al interior de este tipo de alianzas, como Leer no basta en Perú, como Colombia se escribe leyendo acá en Colombia, por un Chile que lee en Chile, porque finalmente es la unión de muchas organizaciones, cada una con sus incentivos, con su agenda, y esta alianza lo que termina es poniéndonos a todos bajo una misma sombrilla, y pues invitándonos a poner por encima un mismo propósito. Entonces me gustaría que profundicemos en eso, en cómo fomentar esos liderazgos alrededor de un propósito nacional y en este caso regional. No sé si soy yo, pero mi conexión se puso un poco mala. Creo que igual sí escuché la pregunta sobre el tipo de liderazgos que necesitamos. Y esto que a colación el ejemplo Enseña Perú. Solo confirmar que me están escuchando por ahí. ¿Se escucha? Ya, buenísimo. Estuvo bueno el ejemplo de Enseña porque, claro, una de las cosas que aprendimos en el camino de la implementación, me identifico mucho con Carolina, porque en efecto es de una mirada de liderazgo comunitario, social, y en general identificar y desarrollar el liderazgo. Algo que hacíamos desde Enseña es un foco fuerte en la implementación, ¿no? Y seguimos y siguen haciendo, yo sigo diciendo seguimos, pero ahí los tengo siempre presente. Y como muchas organizaciones que hacen un trabajo súper bueno, ¿no? Fe y Alegría, por ejemplo, una de las escuelas públicas con mejores resultados en comprensión lectora es una escuela Fe y Alegría, ¿no? Y así como hay muchos otros ejemplos de programas, proyectos, intervenciones efectivas, ambiciosas, ¿no? Bien ejecutadas, pero quedaba más claro, cada vez más claro, que la única manera de llegar a la cantidad suficiente de estudiantes era trabajando en colectivos cada vez más grandes, ¿no? Y por ejemplo, fue un proceso de evolución. El primero sobre lo que tú dices, liderazgos, ¿no? Siendo una organización de liderazgo, una de las preguntas que nos hacíamos era ¿qué liderazgos necesitamos? ¿No? Un movimiento de liderazgo, sino un movimiento de liderazgos, ¿no? Y la respuesta simple de qué liderazgo necesitamos todos. Y no es un eufemismo, ¿no? Necesitamos que el profesor de cada aula sea líder de ese sistema humano que tiene, para darse cuenta que hay brechas, que hay diferencias y que va a tener que movilizar más allá de lo que tiene el plan probablemente según el contexto que le tocó. El alcalde que tiene ganas de hacer, pero necesita ejercer su liderazgo para acercarse a la autoridad local y decir, digamos, yo puedo poner bibliotecas, pero hagámoslo bajo un plan, ¿no? O preguntar qué es, en verdad, cuál es el plan al que me puedo sumar para realmente mover la aguja, ¿no? Y el liderazgo del padre de familia de pronto empieza a darse cuenta que más allá de lo que pasa con mi hijo, hay una crisis comunitaria de la comprensión lectora y en la provincia y en la región. Entonces,
el tema de liderazgos, como te das cuenta que nos atraviesa como sociedad, es imprescindible. Y la otra cosa es empezar a ver territorios, ¿no? Empezar a ver territorios y dejar de ver intervenciones, ¿no? Y dejar de pensar solo en proyectos, ¿no? Claramente las organizaciones de la sociedad civil tienen presupuestos para ejecutar proyectos y esto está bien, ¿no? Jamás va a alcanzar el nivel de inversión o de escala que tienen los diferentes gobiernos. Sin embargo, es totalmente distinto cuando hay una agenda colaborativa y una visión común de lo que queremos lograr en un territorio. Entonces, cuando empiezas a pensar territorialmente, ¿no? Desde los diferentes roles, desde los actores políticos, como los alcaldes distritales y provinciales, en el caso de Perú, ¿no? O los gobernadores regionales, viendo la región como todo el territorio, las diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en educación y en las cosas alrededor de educación, en toda esa ruta que tiene el estudiante desde antes de entrar a la escuela, ¿no? Porque desde la anemia al principio hasta la conexión con la educación terciaria o el trabajo al terminar la escuela, si en toda esa ruta mapeamos los roles y nos ponemos de acuerdo en qué es lo que queremos lograr, de pronto hacerlo a nivel nacional, y ese es uno de los que tuvimos en Enseña, era muy difícil desde el rol que la organización de la sociedad sí podía hacer, pero a nivel regional se podían hacer diferentes clústeres, ¿no? Y ya luego, cuando empiezas a darte cuenta que en algunos lugares esto puede prender, empiezas a organizaciones a decir, oye, hay un rol que no estamos jugando, ¿no? No podemos asumir que ponernos de acuerdo, y me encanta porque lo he dicho varias veces ahora mientras moderabas, que es que no se puede dar por sentado que estamos de acuerdo. Eso no solamente es completamente cierto, sino que además hay que acompañarlo, que ponerse de acuerdo es un trabajo en sí mismo. Cuando hablas de organizaciones y comunidades y padres y agendas personales, ponerse de acuerdo es un trabajo y requiere tiempo, requiere técnica, requiere inversión, requiere perseverancia. Entonces, reconocer eso, que algunas personas del ecosistema tienen que invertir tiempo, recursos, agenda, y método para lograr que nos pongamos de acuerdo, es un paso, es un darse cuenta súper importante. Y eso es un poco lo que nos pasó en Perú, en Leer No Basta. Todos los que estamos ahí nos conocíamos en el ecosistema y nos felicitábamos y nos ayudábamos, pero también compartíamos esta sensación de queremos dejar de ayudar, digamos, ¿no? Entre comillas, y queremos que la aguja se mueva. Entonces, ponernos de acuerdo y decir, ¿y qué tal si jugamos ese rol que no se está jugando? Fue también una decisión de liderazgo que ahorita está empezando a aprender, ¿no? Es bastante más joven que en nuestros amigos en Chile, pero ya empezó a aprender y hemos empezado por la primera capa de liderazgos para que aprenda más rápido, pero ahí les iremos contando cómo empieza a aprender a nivel nacional. Qué maravilla, Aldo, muchas gracias. Y creo que hiciste mucho énfasis en algo que es muy importante, y es ponernos de acuerdo. Y eso es difícil, pero de alguna forma estas redes y estas alianzas que han surgido y este movimiento regional han mostrado que es posible. Y sobre todo en el movimiento regional y en los movimientos de cada país, nos hemos puesto muy de acuerdo en el qué, ¿no? Queremos que los estudiantes comprendan lo que leen en el grado específico, en el momento indicado en el que tienen que hacerlo, ¿no? En eso nos pusimos de acuerdo, y eso parece que no ha sido la tarea difícil, pero tal vez sí puede haber un elemento, un aspecto en el que no es tan fácil ponernos de acuerdo, y que me lleva a mi siguiente pregunta para Carolina, porque el manifiesto de Por un Chile que lee es bastante más técnico y bastante más detallado que el del resto de las alianzas, ¿no? Ustedes se atreven a tocar algunos temas sobre, no solo queremos que todos los estudiantes lean y comprendan, sino también cómo queremos lograr eso. Y eso se ve reflejado precisamente en que uno de los elementos principales de Por un Chile que lee es el compromiso político-técnico que llaman ustedes, que son dos palabras y casi que
parece como una, o bueno, para algunos podría ser una antítesis, pero ustedes lo definen así, como un compromiso político técnico, y lo que parece querer decir o indicar es que es tan importante el qué como el cómo, ¿no? Y sí queremos que todos los estudiantes aprendan a leer, pero además estamos proponiendo una manera en la que sabemos que eso puede pasar. Y hacen en el manifiesto, de hecho, pues una referencia explícita, a la enseñanza explícita, valga la redundancia, a la decodificación, y esto para mí es algo en lo que quisiera ahondar, porque, insisto, no está explícitamente en el resto de las alianzas de los otros países. Entonces quiero preguntarte, Carolina, por esa experiencia en Chile, ¿no? Por la posibilidad de ponernos de acuerdo no solo en el qué, sino en el cómo, y entender que el compromiso tiene que ser político-técnico, ¿no? Esa segunda palabra que no es para nada un adorno y quiere decir algo. Me gustaría mucho que nos dejes ver qué es lo que quieren decir con eso. Sí. ¿Me escuchan bien? Porque tuve un pequeño impasse con la señal. No sé si me hacen así, si me escuchan. Sí, te oímos bien. Buenísimo, ya. Sí. Bueno, nosotros tenemos distintos documentos. Uno es el manifiesto, otro es el compromiso con estos 7 pilares, pero creo que lo que tienen en común, y en función de tu pregunta, Juan Pablo, es que han sido parte de un esfuerzo de conversaciones permanentes con distintos actores en los que se han ido construyendo confianzas. Entonces, hemos logrado sentarnos a la mesa con actores que habitualmente no se reúnen. Por ejemplo, en este manifiesto hubo un trabajo maravilloso de académicas con personas que estaban en las escuelas, con practitioners que estaban apoyando a las escuelas, que se reunieron permanentemente y llevan ya 3 años en esto, y fueron aportándose desde sus distintas miradas para llegar a esto. Entonces creo que este primer elemento es cómo, a través del diálogo, a través de la escucha atenta, a través de la construcción de confianzas, uno va llegando a estos acuerdos que son esenciales. Y ahí sí está presente efectivamente lo técnico, porque tenemos la evidencia, tenemos todas las académicas que respaldan esto, y también tenemos las personas que nos dan esta evidencia desde el terreno de lo que está funcionando. Y luego, un segundo elemento que me gustaría destacar es cómo hay que tomarse el tiempo para llegar a los consensos. Entonces, en este documento, que es el compromiso por el aprendizaje lector, nosotros partimos nuclearmente y fuimos avanzando en capas para poder ir generando consenso e incorporando los elementos necesarios para acordar no solo la meta, en qué minuto tenemos que lograr la meta, de qué tipo es la meta, sino qué es lo que se necesita para lograrlo. Y ahí vendría un tercer elemento, que es el cómo encarnamos esta meta en estos 7 pilares, que es muy importante para nosotros, porque esto no es solo yo firmo y voy a hacer algo, sino que es también un poco una hoja de ruta en qué es lo que tenemos que hacer, y además una hoja de ruta que va convocando a distintos actores, ya sea a la familia, a los profesores, a los directivos, a las facultades de educación, a la comunidad, a las bibliotecas públicas, a quienes están a cargo del monitoreo, a las autoridades de educación, y además en las distintas etapas del ciclo vital. Y así es como hay una meta en infancia, hay otra meta en el tramo escolar, un pilar en infancia, un pilar en el mundo escolar. Entonces, creo que el tercer punto que me gustaría destacar en esto que tú vas diciendo de esta articulación político-técnica y de todo este desarrollo que se hizo, es cómo encarnar la meta en estos pilares, en este contenido político y técnico, va construyendo esta etapa que viene, que es la etapa de la hoja de ruta, y esta etapa de qué tengo que hacer como actor para lograrlo. Y eso se hace, como te decía en un principio, a través de estas conversaciones, de esta construcción de confianza y de este ir dedicándole tiempo al diálogo que se va construyendo desde nuestras distintas miradas, posturas,
Y es muy importante en ese sentido, lo último, recoger las distintas trayectorias y asegurar que estén representadas en nuestros distintos documentos y acuerdos. Buenísimo, buenísimo, Carolina, muchas gracias. Voy a seguir por ahí, si les parece, y quisiera hacerte una pregunta similar, Belén, pero aterrizándolo al caso de Argentina, porque después de la firma de los candidatos y de que todo esto pasara, 18, entiendo que fueron 18 provincias en 2024 que pues publicaron por primera vez sus planes jurisdiccionales, que fueron después aprobados, y desde argentinos han seguido muy de cerca sus planes y sobre todo su ejecución en lo que pues en el tiempo que ha venido pasando desde entonces, y ya hay algunos reportes, ¿no? Tuve la posibilidad de leer algunos y es un esfuerzo por intentar que las cosas no se queden en el papel y de ver que pues luego ahí se tiene que materializar en algo efectivo, que de nuevo es el cómo, es el compromiso político, ya lo tenían, pero ahora hay que ver si el técnico es suficiente. Y entiendo que hasta ahora las evaluaciones, por ejemplo, han sido diversas, ¿no? En algunas provincias se han hecho censales, otras muestrales, otras solo en tercer grado, otras en noveno grado. Y entonces esto me da pie para hacerte la pregunta, Belén, de hasta dónde deberían llegar los procesos de incidencia en procurar no solo esa firma inicial, no solo ese acto simbólico inicial, sino después deberían o no involucrarse con el contenido de esos planes jurisdiccionales, en el cómo se hacen las cosas, o cuál es el lugar y hasta dónde deberíamos llegar en cada uno de los países. Bueno, muy, muy interesante la pregunta. Creo que también va muy en línea con lo que recién compartía Carolina. Creo que son etapas y momentos dentro de las campañas o las iniciativas de cada país. Nosotros entendíamos que en 2023, cuando lanzamos la campaña, si le pedíamos a los candidatos a presidente como a los gobernadores de cada una de las provincias un nivel de especificidad en cada uno de esos compromisos, es probable que nos hubiese costado más lograr el acuerdo. Por lo tanto, en ese momento, en esa primera etapa de la campaña, cuando lanzamos la alfabetización como una prioridad y una necesidad a nivel nacional, entendíamos que el compromiso tenía que ser muy concreto respecto del qué pedimos y no tanto respecto del cómo. Entonces, eso digo como para ordenar también la conversación en función de las etapas y los objetivos de cada etapa de la campaña. Una vez avanzado, digamos, no solo el compromiso, la presentación de los planes, coincidimos en que confirmar un compromiso con presentar un plan no alcanza. Digo, la política tiene que ser robusta y al mismo tiempo se tiene que implementar de manera adecuada. Entonces, las estrategias que ahí empezamos a adoptar desde la campaña, como contaba, era monitorear públicamente a través de relevamientos a cada uno de los equipos técnicos de las jurisdicciones los planes de alfabetización. Y por otro lado, empezar a elaborar una hoja de ruta respecto de cuáles son aquellos componentes claves que se necesitan a la hora de elaborar e implementar y evaluar una política robusta de alfabetización. Entonces, en esta tercera etapa en la que nos encontramos, ya casi después de 3 años de haber lanzado la campaña nacional por la alfabetización, entendemos que estamos en otro momento para empezar a hilar como mucho más fino en la implementación de cada uno de los planes. Porque en definitiva lo que nosotros sabemos es que la agenda de la alfabetización necesita tiempo. Entonces, por lo tanto, nosotros, desde la sociedad civil, desde el tercer sector, digo, desde las organizaciones que estamos mirando y acompañando la implementación efectiva por parte de los gobiernos, entendiendo cuál es el rol de cada uno, ¿no? En ese sentido, tenemos mucha claridad respecto de qué tiene que hacer el sector educativo en términos de implementación de política educativa y qué tenemos que hacer nosotros desde la sociedad civil. Sí podemos acompañar desde otro lugar la implementación porque lo que queremos es que mejoren los indicadores y por lo tanto lo tenemos que sostener desde ese lugar. Entonces, en síntesis, creo que diría en algún punto tenemos que ordenar las etapas, los objetivos y los resultados que esperamos en cada momento de las iniciativas, tanto nacionales como en este caso de este movimiento regional que estamos impulsando con
con organizaciones y colectivos de cada región, porque es muy importante darle tiempo a cada uno de los momentos de nuestra campaña para que en la medida que implementemos esas acciones logremos el resultado esperado. Sí, totalmente de acuerdo, y además que coincido mucho en que en cada país los momentos son muy distintos, y hay que saber leer como el, el- el ecosistema político en cada caso. Y eso me lleva nuevamente a Perú, Aldo. Ustedes, pues leer no basta, tuvo su lanzamiento, entiendo que hace muy poco, el lanzamiento oficial, quiero decir. Eh, y me llama mucho la atención que de la información que hay pública disponible, es quizás el único movimiento que se define, digamos, desde la definición misma del movimiento como un movimiento de incidencia. Eh, es decir, es neurálgico, es neurálgica la palabra incidencia desde el momento uno, y de hecho, pues esto aparece en otras publicaciones también de Leer No Basta. O sea, aprovechando que el lanzamiento fue hace poco, Aldo, y que estamos hablando de cómo la sociedad civil puede generar estos cambios, quisiera que nos adelantaras un poco en qué se viene para Leer No Basta, y sobre todo si podemos como mantener y hacer énfasis en estos dos mundos que parecen poder ser uno solo, ¿no? Lo político, lo técnico. ¿Cómo lo ven ustedes en Perú? ¿Cómo quieren que dialogue? ¿Cómo se va a ver eso reflejado en las acciones de incidencia que tengan eh, previstas en el mediano o en el corto plazo? No, buenísimo. Súper pregunta se nos vienen elecciones ya, ahorita, el próximo año, y en un contexto político complicado, pero que una crisis continua de los últimos años que no termina de aterrizar como en un respiro democrático o de bienestares. Seguimos todavía en modo supervivencia política, tratando de reaccionar como sociedad. Entonces sí, es sin duda uno de los 4 resultados que esperamos por el primer año de Leer No Basta está fuertemente atado a la campaña y a los compromisos de tanto candidatos presidenciales y sus equipos técnicos como gobiernos subnacionales. Pero ese no es el único. De hecho, queremos hacer eso y creemos que los ejemplos en Argentina y Chile nos dan súper ideas muy claras del cómo, pero además de eso, queremos primero asegurarnos de que hay diversidad también dentro del mismo colectivo, ¿no? Por eso uno de los primeros resultados es tener liderazgos diferentes de la sociedad civil, tanto organizada en ONGs, organizaciones y colectivos que ya existen, como colectivos de padres de familia, comunidades y otros que también están y vienen con esta demanda. Entonces, un liderazgo bien diverso, ya conectado y ya alineado en estas simples 2 o 3 cosas que son claras y urgentes para el futuro del país a través de la educación, y todos creemos en estas 3 cosas, ¿no? Fáciles de sumarse, ¿no? Pero el otro tiene que ver con ir más allá de estos liderazgos organizados y hablarle a la opinión pública, ¿no? Fuertemente. Hay una vocación muy fuerte de no repetir lo mismo que estos mensajes que, digamos, le predican sobre el convertido, digamos, ¿no? Le hablan a quienes siempre le hablamos o a los que ya sabían, no. O sea, en verdad, encontrar la llave, posicionar dentro de un mundo con muchos estímulos y muchos mensajes, encontrar la llave para posicionar la urgencia del tema. Saavedra tiene Jaime Saavedra, que habló ahora temprano, entre sus múltiples mensajes, tiene uno que a mí me movió mucho, que es que tiene una estadística de cuánto los funcionarios públicos mismos conocen la gravedad del problema,
y es bajísimo. O sea, los mismos funcionarios públicos de los diferentes gobiernos alrededor del mundo no conocen que esto es un problema, ¿no? Entonces, imagínate si los que trabajan en armar los presupuestos y los planes no identifican la comprensión lectora como un problema urgente, el resto de la sociedad, ¿no? Creo que hay una subestimación tremenda. Y el otro resultado tiene que ver con el asegurarnos de brindar y mantener un acceso fluido a recursos, a lo técnico, a las cosas que tienen que pasar, una especie de hoja de ruta de cómo se vería una política, una renovada, una reforma para lograr una nueva política para la comprensión lectora universal, ¿no? Para llegar antes de terminar la primaria, que es un poco la misión, el sueño, con todos los estudiantes comprendiendo lo que leen en el país. Y eso es, ¿no? Esas son las 4 cosas que queremos lograr y sin duda el contexto de la agenda nos obliga a tener un fuerte peso en la campaña política, que va a ser duro porque anticipamos decenas de candidatos, ¿no? Decenas de candidatos presidenciales. Entonces, ahí hay un reto en el que ya estamos trabajando. Wow, que es muy inspirador, Aldo, y esperamos noticias muy pronto de Perú, pero es muy emocionante y muy conmovedor lo que está por pasar, y empatizo mucho con la situación. Ustedes, nosotros en Colombia llegamos a tener más de 100 precandidatos presidenciales en algún momento hace unos meses. Bueno, y en cambio aprovecho este tema de los candidatos porque en Chile ya solo quedan 2, pero 2 candidatos que ambos en octubre firmaron, ¿no? el compromiso nacional por el aprendizaje lector, que convocó por un Chile que lee, también en alianza con UNESCO, con UNICEF, y que dio como fruto pues uno de los momentos y actos pues tal vez más simbólicos y más grandes en términos simbólicos que hemos visto, Carolina, y me encantaría aprovechar esta oportunidad para que no solo nos puedas contar rápidamente cómo fue ese compromiso nacional por el aprendizaje lector, esas firmas, haber asegurado que entonces las 8 candidaturas que había lo hubieran firmado y tener la tranquilidad de que pues, pasara el que pasara iba a estar asegurado, y que viene ahora entonces para Chile una vez se resuelva el tema electoral, insisto, sabiendo que ambos candidatos posibles pues han firmado el compromiso. Sí, bueno, ha sido un gran camino. Nosotros partimos desde los inicios un poco con este germen de buscar algo que fuera más allá y este compromiso, pero este año lo empezamos a trabajar más activamente, como les decía, primero construyendo el consenso en torno a qué era este compromiso y luego de a poco en capas haciendo estas firmas que fueran muy significativas y representativas. Entonces partimos por estas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, expertos en educación, expertos en lectura, facultades de educación, las personas que no pueden faltar, y de a poco fuimos llegando también a los distintos representantes de la política, ya sea actual o anteriores. Quiero decir que no quiero que parezca como que el Ministerio de Educación se sumó al final, porque en nuestros inicios nosotros partimos con representantes del Ministerio de Educación participando en nuestras conversaciones. Nos invitaron, llevábamos un mes de vida y nos invitaron a participar del Consejo de Reactivación Educativa. Entonces, nosotros hemos construido un camino en conjunto con lo público también. Pero luego pasamos a esta firma más pública. Hicimos este hito, que fue un hito muy impresionante, muy significativo, porque lo hicimos en el ex Congreso Nacional y reunimos a 300 personas. Estaban desde el ministro de Educación, que se preocupó además de estar con sus subsecretarios, superintendente de Educación, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, director de Educación Pública, todos firmando y al mismo tiempo firmando senadores, alcaldes, exministros de Educación de distintas tendencias, representantes del mundo de las comunicaciones, del deporte, de las organizaciones de la sociedad civil, y muy especialmente de las escuelas, directivos, docentes. Entonces, estaba muy cargado de significados. Hay unas imágenes muy potentes de ese hito que significaba, estamos todos firmando. Y luego seguimos construyendo este momentum con firmas progresivas,
Por ejemplo, de los gobernadores, ya llevamos 6 gobernadores, 22 alcaldes, los 26 servicios locales de educación pública, que son los sostenedores de las escuelas públicas en los distintos territorios que en este minuto tienen escuelas, porque estamos en distintas fases para seguir implementando nuestro sistema de educación pública. Entonces fuimos, como te digo, construyendo este momentum hasta el que estamos ahora, con la firma de los 8 candidatos de la primera vuelta, que fue muy importante porque muchas personas a lo mejor no se sienten representadas por los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta, pero sí están representados por alguien que firmó este compromiso, y en ese minuto nosotros sabíamos que el futuro presidente o presidenta de Chile ya lo había firmado, entonces ya estaba comprometido con que todos los niños tienen que aprender a leer a tiempo. Y eso nos pone ahora en un momento bien desafiante. Este domingo vamos a saber quién es el futuro presidente o presidenta, y vamos a empezar a trabajar en conjunto con quienes sean para poder construir una relación como la hemos hecho con todo el aparato público actual, que nos permita llevar a cabo juntos esta meta. Y en función a lo que viene, que preguntas tú, Juan Pablo, viene eso, seguir construyendo en conjunto con las nuevas autoridades, y viene también un gran desafío de ir monitoreando y acompañando a los actores para que puedan llevar a cabo esta meta. Nosotros tenemos varios proyectos. Uno tiene que ver con cómo se rescata el rol de las escuelas que lo están logrando y cómo lo están logrando para poder aprender de ellas. Otro para acompañar a los servicios locales de la educación pública a lograr la meta. Pero tenemos también muchos desafíos de cómo llegamos a otros, cómo llegamos a otros territorios con nuestra meta de aprendizaje lector. No todos los gobernadores han firmado. Cómo llegamos a todas esas regiones, a todas esas comunidades, y cómo llegamos a todas esas capas de actores que probablemente no están leyendo la editorial del diario, la columna, conectados a nuestro Instagram, pero que tienen un rol esencial en este aprendizaje lector. Cómo llegamos a papás, mamás, a educadoras y técnicos que están en los jardines infantiles, en salas cunas, cómo llegamos a las escuelas rurales, y para eso este es un gran desafío que se nos viene de algo mucho más masivo, porque al final estas personas van a ser también las que, si tienen conciencia de su rol y de la relevancia de la lectura, van a movilizar a futuro a sus líderes locales para que esto sea un tema a nivel país y logremos esa meta. Muchas gracias Carolina. Muy emocionante lo que ha pasado en Chile y sobre todo ver también los resultados de Chile que en Latinoamérica es un foco de luz muy esperanzador. Y que quería volverme a Aldo antes de pronto ya cerrar con Belén, Aldo, y quería aprovechar porque he visto varios comentarios en el chat de distintas personas preguntando cómo pueden sumarse, cómo pueden estar pendientes en Leer No Basta en Perú, muchas personas de Perú conectadas, y pues quiero aprovechar no solo para que les responda, sino en general para preguntar. Claro, al final Colombia se escribe leyendo, por un Chile que lee. Todas estas campañas nacionales tienen unos representantes, pero creo que su propósito también es sobrevivir y digamos que la sociedad civil sea quien sostiene a esos movimientos, quienes nos sostienen también nuestras causas. Entonces podemos aprovechar para responder y para hablar un poquito del papel que juegan todas las personas que nos están oyendo, que están en sus casas, y cómo se pueden vincular, no con el movimiento, o no solo con el movimiento desde el punto de vista oficial, sino en general con la causa. Seguramente habrá padres, madres oyéndonos que pueden hacer. Buenísimo, gracias es una pregunta bien generosa, y creo que Carolina y Belén también tienen seguramente muchas otras formas de involucrar a toda la sociedad. Pero primero, desde Leer No Basta como colectivo, estamos en la etapa que estamos haciendo sesiones con diferentes líderes en formatos pequeños, 25, 30 personas. Hemos tenido una hace poco, vamos a tener la siguiente todavía en enero. Y entonces, si lideras una organización, un colectivo, o tienes esta mirada de liderazgo y colectividad, una escuela, escríbenos a algunas de las redes sociales para empezar a articular directamente.
Todavía no estamos en invitaciones como masivas a todos, pero sí lo que tenemos pensado en general es empezar a involucrarnos primero con lo que está pasando en la escuela donde está mi hijo, ¿no? Y de repente con uno mismo, ¿no? De empezar a pensar, hace poco hablaba con personas que estaban publicando cuántos libros han leído en el año, ¿no? Y yo decía, qué lindo, porque también sé que hay profesores que están haciendo eso con sus estudiantes y celebrando la cantidad de libros que han leído en el año, pero hay otras cosas, ¿no? Hay, ¿cuál es el libro favorito de tu hijo? Tiene uno, ¿no? ¿Cuál es el libro que más, si sabe cuál es el libro que más le ha movido desde la escuela, ¿no? Si sabe si ha sacado libros de la biblioteca de la escuela, si sabe si su escuela tiene una biblioteca, si sí tiene libros y bibliotecas, si sabe una ruta para poder mejorar la biblioteca de su escuela, ¿no? de la escuela de sus hijos o de la escuela que quiere apoyar, ¿no? Si eres empresario y estás apoyando programas educativos, en tu siguiente reunión, que ahorita es fin de año, preguntarle directamente cómo lo que estamos haciendo está trabajando directamente sobre el indicador de comprensión lectora, ¿no? Si podemos tener alguna conversación sobre eso, si estamos usando evidencia para tomar decisiones, si estamos usando la data sobre comprensión lectora país, ¿no? Si estamos utilizando enfoques o técnicas que son adecuadas para el nivel, para la edad y para el contexto donde está haciendo la intervención. Entonces creo que en esta primera etapa, empezar a mirar dentro de casa y de la comunidad tu propia diagnóstico de dónde estamos es un excelente primer paso, porque puede que encuentres motivos para celebrar, pero también puede que encuentres brechas bien evidentes sobre las cuales trabajar, y eso es un punto de partida. Lo otro es empezar a estar atento porque se vienen convocatorias y se vienen recursos. Una de las cosas que hemos aprendido desde el lado de la implementación es que la demanda social es uno de los movilizadores más fuertes de la decisión política, ¿no? Si las comunidades, si los padres de familia empiezan a poner ese tema en la agenda de la escuela y de los candidatos, más allá de los mensajes en la tele o en las redes sociales, eso se empieza a sentir, ¿no? Si se empieza a unificar la exigencia de saber que mi hijo está aprendiendo a leer o tiene herramientas para disfrutar la lectura, eso funciona. Y finalmente, en casa. Hay muchas recomendaciones, pero creo que la más sencilla es que hayan cosas para leer en casa, ¿no? Que haya siempre hay varias investigaciones que te dicen que tener cosas para leer en casa, que tener material lector, una pequeña biblioteca adecuada a la edad de tu hijo, es una de las cosas que puede hacer la diferencia, ¿no? Y si además a ti te gusta leer y quieres leer con tu hijo o hija, mejor todavía. Buenísimo, Aldo, muchas gracias. Y bueno, creo que más que alentador para las personas de Perú que estén conectadas, pero quiero darle la oportunidad también a Carolina, y antes de nuevo de cerrar con Belén, de también pues poder referirse a las personas de Chile que nos estén oyendo, que estén conectadas, y cómo también pueden vincularse con Por un Chile que lee en general con la causa de la comprensión lectora en Chile. Sí, para nosotros, gracias por eso, Juan Pablo. Para nosotros es súper importante, como les decía, poder llegar a todos esos espacios que todavía no hemos llegado, a todas esas regiones que todavía a lo mejor no hemos llegado. Nosotros somos una institución que para ustedes lleva mucho tiempo, para nosotros es bien joven, y a lo mejor no tiene tantas posibilidades o recursos para acceder mucho más a viajar, a estar presente, pero sí tenemos una gran vocación de ir acompañando en esta etapa. Entonces, todos los que se sientan llamados a ser parte, que nos escriban a nuestras redes sociales, a nuestros correos institucionales, porque ahora tenemos que dar, esto fue un paso en el camino, pero ahora tenemos que dar mucho más pasos y los tenemos que dar todos juntos. Los papás y mamás, los cuidadores desde sus casas, como decía Aldo, leyendo, compartiendo estos momentos de comunicación oral, las técnicos y educadoras, los profesores, los directivos, cada uno tiene un rol esencial acá, las autoridades también, las personas que están en las editoriales, en las bibliotecas públicas, los mediadores de la lectura. Entonces todos estamos llamados, todos tenemos un rol,
y esperamos que se vayan sumando a esta causa. Nosotros tenemos distintos materiales en nuestra web, distintos consejos en nuestras redes para poder ir desarrollando, fomentando esta comprensión lectora, este goce por la lectura, y para eso nos necesitamos todos. Así que eso, y bueno, y quiero aprovechar, ya que estamos cerrando, de agradecer a todos los que han hecho esto posible, porque acá estamos hablando de quiénes llamar a futuro, pero hemos construido una historia con muchas personas, y humildemente digo, esta red ha sido parte de eso, pero hay toda una historia que se ha construido para que esto sea posible. Personas que ya ni siquiera están acá, que han hecho esto posible, personas que se la han jugado, se han sacrificado por esto. Quiero agradecer por todos ellos, también por los que son parte de nuestra red, también por los que han estado desde afuera empujándolo con mucha generosidad para entregar su tiempo, para entregar su consejo, para seguirnos acompañando en este proceso. Y quiero agradecer también a ustedes, porque ustedes han hablado de este ejemplo, pero nosotros aprendemos mucho de lo que ustedes están haciendo. Permanentemente, yo estoy tomando nota ahora de lo que estaba diciendo Aldo, pero además hemos aprendido mucho de lo que se ha hecho en Argentina, de lo que se ha hecho en Colombia, y tenemos mucha fe en este movimiento por la comprensión lectora, en que no solo esta red que hemos construido en Chile, sino que esta red que vamos a construir en Latinoamérica es lo que nos va a permitir los siguientes pasos para que todos los niños y niñas comprendan lo que lean. Maravilloso. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo voy a aprovechar también, y si hay personas de Colombia viéndonos que quieran involucrarse con Colombia se escribe leyendo, estamos en Instagram, @Colombia se escribe leyendo, la página web también, colombiasescribeleyendo.org. Pero ya para terminar y para cerrar con broche de oro, Belén, la pregunta más emocionante que creo que queda ahí es: estamos en el movimiento regional por la comprensión lectora, ¿no? Y la palabra regional es importante y no es menor y no es un adorno. ¿Qué sigue para este movimiento regional? ¿Cómo consolidarnos y cómo hacer que realmente sea un movimiento regional, que ya lo es? Nos hemos encontrado muchas veces, compartimos espacios, estamos en contacto permanente y eso es muy valioso, pero ¿qué sigue para consolidar este esfuerzo? ¿Qué sigue para que siga siendo regional y que sea más que solo la unión o la alianza de las diferentes campañas en los países, sino que sea realmente un único movimiento? ¿Qué sigue para eso? Bueno, creo que para finalizar esta conversación es una pregunta muy desafiante porque tenemos muchos desafíos, pero creo en lo personal que también tenemos una oportunidad histórica, o me animo a decir histórica. Creo que para poder lograrlo necesitamos, en primer lugar, la sostenibilidad, ¿no? Hablamos de las políticas se tienen que sostener, entonces si la alfabetización es una agenda a largo plazo, requiere de movimientos, de equipos, de procesos que también sean capaces de poder sostenerse durante años. Creo que en segundo lugar necesitamos mucha coordinación regional, que cada país sabemos que tiene su historia, su problemática, sus condiciones, su idiosincrasia, pero sin perder esa identidad nacional. Creo que compartimos muchos problemas o compartimos dificultades o desafíos similares, ya sea desde la lectura, la comprensión lectora, que es el tema que hoy nos convoca, pero también compartimos desigualdades profundas, compartimos también esta dificultad para implementar y sostener políticas a largo plazo. Entonces, creo que las campañas, las iniciativas de cada país tenemos que estar conectadas, tenemos que poder compartir aprendizajes, buenas prácticas, desafíos, apoyarnos también mutuamente sin perder esta identidad local que recién mencionaba. Y en tercer lugar, tenemos un desafío en torno a la implementación, ¿no? Que esta gran movilización masiva que estamos haciendo con cientos de organizaciones, miles de voces, muchísimas personas en toda la región, bueno, se puedan traducir en políticas concretas, ¿no? No alcanza solo con posicionar el tema, que es una condición absolutamente necesaria y lo mostramos y también lo vimos en la campaña nacional de alfabetización en Argentina, pero necesitamos que se transformen decisiones políticas en políticas que estén bien diseñadas, implementadas y constantemente evaluadas para ver mejoras en los indicadores. Entonces, como para cerrar, creo que tenemos un desafío enorme, pero una gran oportunidad, construir una región que trabaje en torno a un tema común, como es la alfabetización, que es la base
de aprendizaje para todos los niños y niñas de América Latina. Y en lo personal, este encuentro me da mucha esperanza, me hace ilusión, porque creo que vamos en torno a eso, ¿no? A una América Latina unida bajo un propósito común y compartido, como es garantizar la comprensión lectora en todos nuestros estudiantes. Tal cual, tal cual. Creo que no había mejor forma de cerrar, así que también les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron, y a Carolina, Aldo y Belén por la generosidad de sus palabras y por contarnos con tanta emoción lo que ha venido pasando en Chile, en Perú, en Argentina. Un placer para mí haber tenido esta conversación, y de nuevo, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Seguimos. Gracias a